Hola chicos, muy buenos días. Gracias por su puntualidad. Qué bueno verlos. Nos falta solamente Bolívar Andrés. Espero que que se nos una ya mismo. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de este segundo bimestre, que tiene que ver ya con técnicas que se utilizan en la vida real para realizar evaluaciones de usabilidad. Entonces, como siempre, vamos a tener en esta clase espacios de la parte teórica y también espacios para hacer la parte práctica o de ejercicios durante o dentro de la clase. También, pues, a lo largo de la clase vamos a aprovechar para hacer algunas aclaraciones que ustedes puedan necesitar o preguntas que puedan tener con respecto al proyecto de este bimestre. Entonces, manos a la obra, les voy a compartir el aula virtual en este momento para que nos ubiquemos un poquito en donde estamos. Ok, entonces, por favor, Ismael, ¿me puedes confirmar si se visualiza la unidad 3 en el Moodle? Buenos días. No sé si en su pantalla o para nosotros. O sea, si tú puedes ver mi compartición donde está la unidad Sí, 3 de la... Ya, chévere. sí podemos ver. Ok, entonces sí, por ahora no hace falta que ustedes entren, después ya cuando hagamos las tareas, pues ya entraremos en el aula. Entonces, este curso, bueno, permítame, le voy a poner en formato de vista de estudiante para que sea exactamente como se les visualiza a ustedes. Me tengo que cambiar acá de rol a estudiante. Ok, así mucho mejor. Entonces, bueno, este curso consta de 4 unidades, la parte de usabilidad, estamos actualmente en la unidad 1, en la unidad 3, perdón, que de hecho la terminamos el día de hoy, y la próxima semana empezamos ya la unidad 4, que es la última, que trata ya sobre temas de pruebas de usabilidad, basados sobre todo en la certificación ISTQB al respecto. Que sería interesante que ustedes se propongan tal vez durante las vacaciones invertir pues en el proceso de certificación. Pero bueno, de eso hemos de hablar a partir de la próxima semana. Por ahora entonces continuamos con la unidad 3, cuyo título es Heurísticas de usabilidad. Y bueno, la semana pasada habíamos revisado la parte teórica de las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen, para lo cual ustedes pues desarrollaron un mapa mental como de resumen de estas 10 heurísticas, revisando también ejemplos, tanto genéricos como específicos, para que nos va a ser justamente hoy útil, y esa era la necesidad de que tengan este mapa para la tarea en clase que vamos a hacer, de realizar justamente una evaluación heurística, y para ganar tiempo vamos a utilizar eh, como producto a evaluar los mismos sitios que están planteados para el proyecto. De tal manera que esta evaluación que vamos a hacer hoy, que por supuesto es una evaluación preliminar, va a ser incompleta porque evidentemente no nos da el tiempo acá para hacerla al 100%, pero ya les va a servir como una entrada o como un insumo inicial para utilizarlo en el proyecto. Entonces, esos mapas mentales, téngalos ahí a mano para luego poder usarlos como referencia. Entonces, el día de hoy tenemos 2 recursos adicionales, unas diapositivas de la parte del proceso como tal de evaluación, que es con lo que vamos a empezar, y las diapositivas de la otra técnica que vamos a utilizar para el proyecto, que se llama el recorrido cognitivo, como les había comentado en la clase del día viernes que estuve invitada. El recorrido cognitivo, igual que la evaluación heurística, es bastante rápido de realizar y sobre todo está totalmente bajo nuestro control como equipo de usabilidad. Entonces vamos a ver también la teoría, digámoslo así, de cómo realizar un recorrido cognitivo o pruebas o evaluaciones de usabilidad usando la técnica de recorrido cognitivo, y vamos a hacer también un pequeño ejercicio en clase al respecto, ahí sí con un sitio web de ejemplo nada más.
Entonces, eso es básicamente lo que tenemos planificado para el día de hoy. Entonces, les voy a compartir las primeras diapositivas. Si ustedes desean, pues se las pueden bajar del aula virtual para que vayan haciendo el seguimiento, tomando sus apuntes como ustedes quieran. Entonces, me sigue faltando Bolívar Andrés. Si los chicos del equipo le pueden contactar, porque para la parte del trabajo que vamos a hacer en unos, no sé, después de ver las diapositivas, necesitamos que el equipo esté completo. Mientras tanto, déjenme ver cómo puedo yo compartirles a ustedes. No sé por qué siempre me falla esto de opciones avanzadas de compartir. Siempre me pierdo en este punto de esta interfaz, no sé por qué, la verdad, aquí está. Entonces voy a compartirles mi PowerPoint. Ven un segundito para hacer el seteo nada más. Y ok, creo que ahí estamos. Ricardo, ¿me puedes por favor confirmar? Ustedes tengan visibilidad de las diapositivas de la parte 2. Sí, profe, sí se ven las diapositivas. Chévere, gracias. Siempre es bueno saberlo. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la parte 2, el proceso de evaluación como tal. Es un proceso bastante sencillo, bastante obvio. Entonces, pues vamos a hacer una revisión de los principales aspectos que abarca este proceso, ¿no? Entonces, antes de entrar como tal al proceso de evaluación heurística, les he puesto a ustedes acá este resumen que he sacado de un paper justamente de una revisión de literatura sobre métodos de evaluación, en donde se ve la clasificación. Entonces, como ustedes ven, existen tres grandes tipos, digámoslo así, de métodos, ¿no? Los que se llaman propiamente usability testing o pruebas de evaluación, los que se llaman usability inquiry o consultas de usabilidad, y los que se llaman usability inspection o inspecciones de usabilidad. Entonces, todos los métodos que hasta el momento existen para evaluar la usabilidad de productos de software entran en alguna de estas tres categorías. O son inspecciones, o son métodos de prueba como tal, propiamente dichos, o son lo que se llama consultas de usabilidad. Entonces, como ustedes ven, en cada una de estas categorías hay una gran cantidad de métodos, ¿no? A partir de la próxima semana nosotros vamos a hablar de manera general y a ver en específico al menos uno o dos de la parte de pruebas de usabilidad, es decir, los que están acá. Y también vamos a hablar en las siguientes clases de lo que son las consultas de usabilidad. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos, ¿no? Tal vez en pruebas de usabilidad, uno de los más usados es, por ejemplo, el protocolo Think Out Loud, como para mencionar alguno. Y en el caso de las consultas de usabilidad, pues como ustedes ven, tienen que ver básicamente con consultarle o preguntarle a los usuarios, ¿no? Entonces usas cuestionarios, haces entrevistas, haces observaciones en campo y puedes utilizar una técnica que se llama de grupos focales o focus group, para ir teniendo, digamos, muestras representativas de los distintos tipos de usuarios o personas que van a tener interacción con todo el producto que estás, en este caso, evaluando, ¿no? Entonces, eso como para tener una referencia de las otras dos categorías. Ahora concentrémonos en la categoría en que estamos parados ahorita, que es las inspecciones. Entonces, una inspección, como vimos en el curso de calidad, es un tipo de revisión que se caracteriza por ser una revisión formal. Entonces, como sabemos, las revisiones no necesariamente, las revisiones no implican tener un código ejecutable disponible del producto a evaluar. Puedes hacer las revisiones sobre versiones preliminares de la interfaz, que pueden ser en papel incluso, o pueden ser en mockups, o pueden ser prototipos de baja fidelidad o de media fidelidad, y también podrías hacer una inspección sobre un producto acabado, ¿no? Entonces, la ventaja es que puedes utilizarla tan pronto como tengas el primer diseño, el primer borrador de la interfaz.
Esa es básicamente la principal, digamos, ventaja de las revisiones. Y en usabilidad no se usan mucho las revisiones informales, se prefiere hacer inspecciones que tienen cierto nivel de formalidad, como vamos a ver tanto en el proceso de la revisión de la evaluación heurística, como en el proceso del walkthrough o recorrido que se llama. Entonces, como ustedes ven, en la categoría de inspecciones de usabilidad también existen varias técnicas. Aquí están listadas las principales que fueron encontradas en esta revisión de literatura. Y aquí tenemos, pues, justamente en primer lugar, nombrada la evaluación heurística por ser la más popular, la más utilizada, y en segundo lugar, el recorrido cognitivo, en inglés el cognitive walkthrough. Entonces, estos dos son los que nos vamos a centrar nosotros. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que obviamente no son las únicas técnicas de inspección que existen para hacer evaluaciones de usabilidad. Existen otras que están aquí listadas y otras que seguirán seguramente apareciendo, ¿no? De hecho, una buena propuesta de un tema de tesis sería el plantear un nuevo método de evaluación de usabilidad, que puede ser una nueva inspección, una nueva consulta o una nueva prueba de usabilidad. Entonces, bueno, eso para ubicarnos en el contexto. Ahora sí entremos al proceso de evaluación como tal. Entonces, lo primero que hay que saber es que las evaluaciones heurísticas deben ser hechas dentro de un contexto iterativo de diseño de la interfaz. Es decir, yo tengo una versión actual de la interfaz, ¿sí? Un mockup, un prototipo de baja fidelidad, lo que sea, ¿no? Y entonces, con esta versión actual de la interfaz, yo hago una evaluación heurística de la cual me va a salir ciertos hallazgos que a su vez van a retroalimentar el proceso para en una siguiente iteración rediseñar la interfaz. Esta interfaz rediseñada, a su vez, puede ser sometida, esta nueva versión, a una nueva evaluación. Se entiende que en la nueva evaluación se encontrarán menos problemas de usabilidad que la evaluación previa. Entonces tienes que ir midiendo que efectivamente vas mejorando, ¿no? En cuanto a usabilidad. Y pues igual de los hallazgos que salgan se retroalimentará para hacer un rediseño de una tercera iteración y así cuántas iteraciones se consideren necesarias o se hayan planificado en el proceso de desarrollo, ¿no? Ese es el mecanismo que utilizamos, de hecho, en el paper que les estábamos mostrando con Tañita, que es un paper publicado en una revista JCR. Entonces, por supuesto, para el proyecto de ustedes no vamos a tener tiempo ni recursos para hacer demasiadas iteraciones, por eso hemos decidido empezar con un producto ya hecho, que es la evaluación inicial que vamos a hacer, ¿no? Sobre la interfaz que actualmente existe, y vamos a hacer solamente una iteración de ese insumo que va a salir de la evaluación heurística, que de hecho hoy vamos a hacer una preliminar aquí mismo en clase. Ustedes pues sacarán información para mejorar esa interfaz. Entonces harán un rediseño y ese rediseño pues será nuestra, digamos, aporte mejorado a la interfaz, en este caso del Ministerio de Salud, sea la de las citas o sea la del certificado de vacunación, dependiendo del equipo en que estés. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Darnos cuenta que esto debe ser hecho en el contexto de un proceso iterativo. Y mientras más pronto, mejor. Luego, la evaluación heurística, como ya les adelanté, es una revisión formal, es decir, es una inspección, está dentro de la categoría de inspecciones del diseño de la interfaz con el objetivo, obviamente, de encontrar en este caso problemas de usabilidad. Entonces, en teoría, y acorde a Nielsen, que fue el creador inicial de este tipo de evaluación, se debe involucrar entre 3 a 5 evaluadores. ¿De dónde sale esta información? Cuando Nielsen empezó a aplicar evaluaciones heurísticas, empezó de una manera inteligente también a tomar métricas, a hacer mediciones. Entonces, él se dio cuenta que si solamente había un evaluador que hacía el trabajo con heurísticas, ese evaluador era capaz de encontrar apenas un 20% de los problemas de usabilidad, lo cual es un resultado muy pobre, ¿no? Es decir, que de cada 10 problemas reales de usabilidad que tenía esa interfaz, ese evaluador único usando las heurísticas solo podía encontrar 2 y 8 se quedaban ahí.
Entonces, empezó a jugar con la cantidad de evaluadores que hacen evaluaciones independientes. Entonces, la misma interfaz, las mismas heurísticas, en este caso las 10 de Nielsen, porque él es el que propuso el método y dio las heurísticas, ya no uno, sino dos, mejoró un poco, pero no suficiente. Cuando utilizó 3 evaluadores independientes, se dio cuenta que el desempeño llegaba al 50%. Es decir, entre 3 evaluadores fueron capaces de encontrar en promedio, estadísticamente hablando, el 50% de los problemas de usabilidad de la interfaz. Entonces 50 ya es bastante bueno, ¿no? Sin embargo, si subes a 4 o mejor aún a 5, con 5 evaluadores se llegó a un punto de quiebre que es del 75 al 80%. Entonces, entre 5 personas podrían llegar a encontrar hasta 8 de cada 10 problemas de usabilidad en una interfaz. Y eso ya es bastante bueno, porque luego aumentando a 10, casi no subía, aumentando a 15 subió un poco más, aumentando a 20 subía un poco más, y bueno, pasar de 5 evaluadores a 20 evaluadores ya implica un costo súper alto, ¿no? Por lo tanto, costo-beneficio, parece ser que el número ideal sería 5 y el número mínimo sería 3. En nuestro caso, pues tenemos un problema real, porque uno de los equipos es apenas de 2 personas, entonces en ese caso, obviamente no van a poder encontrar, porque ya Nielsen hizo el estudio y las estadísticas así lo dicen, todos los problemas de usabilidad. De hecho, van a encontrar la mitad de ellos estadísticamente hablando, pero el grupo que son 3 personas, sí deberían llegar a encontrar alrededor del 50% de los problemas de usabilidad de la interfaz que van a revisar. Veamos cómo nos va, ¿no? También podemos salirnos de la estadística, obviamente, y hacer un trabajo superior, pero eso es lo que está establecido. Entonces, en definitiva, en un proyecto real, cuando tú planifiques la parte de evaluación de usabilidad, deberías idealmente tratar de involucrar a 5 evaluadores. Y cada uno de ellos, como dice aquí, examinan de manera independiente la interfaz. Entonces, se llevan el trabajo a su propio escritorio, a su propio espacio y lo hacen cada uno solo, para juzgar la conformidad contra el listado de heurísticas. En la versión original de Nielsen, obviamente el listado son las 10 heurísticas que revisamos la semana pasada y que ustedes ya las tienen ahí listas en su mapa conceptual. En la modernidad, este listado de heurísticas puede ser un listado ampliado, es decir, las 10 heurísticas de Nielsen más heurísticas adicionales que el equipo de evaluador selecciona o establece, o pueden ser otros listados de heurísticas. Por ejemplo, hoy les quiero mostrar un paper que se hecho en el área de desarrollo de juegos, en donde en este paper ellos establecen un listado de heurísticas específico para evaluar la usabilidad en juegos. ¿Sí? Entonces, como vimos también en el otro paper, pues se puede hacer heurísticas específicas para cualquier dominio de aplicación, ¿no? Y si no, pues te puedes quedar con el listado de Nielsen, que son heurísticas, digamos, genéricas, que funcionan para todas las interfaces de software independientemente del dominio. Entonces, cada evaluador genera un informe para nosotros hacerlo simple, tanto hoy día en el trabajo en clase como en el proyecto. Vamos a utilizar, para empezar, una hoja Excel, que es lo más rápido, digámoslo así, en donde cada evaluador va a registrar sus resultados. Y luego vamos a sumarizar esos resultados en una hoja Excel adicional que sea como el compendio de los resultados, consensuando, ¿no? Entre todos, ahí se reúnen, cruzan ideas y entonces consensúan y sacan un informe consolidado. Y bueno, vamos por supuesto a utilizar la norma que vimos, la 25.066 que vimos en el capítulo anterior, que es justamente la que te da los criterios para elaborar y la estructura que debe tener un informe de usabilidad. Pero ese sí ya lo vamos a utilizar para el proyecto final, ¿no? Entonces, el coordinador del equipo de evaluación revisa los hallazgos individuales y los consolida en un informe general. Es básicamente los pasos a seguir, ¿no? Un poco de información adicional, de acuerdo a las estadísticas y lo que se conoce de quienes han utilizado esta técnica antes que nosotros, una sesión de evaluación heurística individual dura entre 1 y 2 horas.
Por supuesto, acá no vamos a poder tomarnos ese tiempo, por lo tanto no vamos a hacer una evaluación completa, vamos a tomar un subconjunto de las heurísticas de Nielsen y nos vamos a poner un tiempo y lo que avancemos a hacer en ese tiempo, pues en buena hora. Pero obviamente ya en un contexto real deberías darle a cada evaluador esta hora o 2 horas para que haga la evaluación. Entonces, durante la sesión de evaluación que hace cada evaluador, revisa la interfaz varias veces y cada vez inspecciona componentes y lo contrasta con la heurística con la que esté trabajando. Por ejemplo, la semana pasada usamos como ejemplo justamente la heurística número 4, la de estándares, ¿no? Entonces, se centra en la heurística 4, que es ver si está cumpliendo con estándares y convenciones generales, y entonces revisa la interfaz centrado en esa heurística en particular. Y si encuentra cualquier cuestión positiva o negativa, la nota. Esa es otra cosa interesante de la evaluación heurística. No solamente vas a buscar hallazgos que son problemas, también vas a plantear como hallazgos cosas positivas. Entonces vas a decir, ah, sí, aquí está utilizando el estándar tal, ¿no? Ah, sí, acá todos los colores están bien. Entonces vas también apuntando las cosas buenas que tiene esta interfaz en cuanto a usabilidad y, por supuesto, obviamente, lo que más nos interesa que son los problemas, ¿no? Entonces se revisa varias veces cada interfaz porque pues cada vez te concentras en una sola heurística en particular. Y por eso es que te tomaría unas 2 horas. En el caso de los proyectos, pues es una sola interfaz, que es la interfaz donde metes los datos y le pides, genéreme el PDF, ¿no? Y bueno, ya te saldrá la interfaz donde tú puedes ver el PDF y puedes descargarlo o imprimirlo. Es básicamente todo lo que tiene que hacer. Entonces, en esta evaluación heurística, los evaluadores, que somos nosotros, somos gente técnica, no realizamos las tareas del usuario como tal. O sea, no es que yo voy a estar fingiendo ser un usuario para realizar las tareas que él haría, sino que utilizo la heurística e inspecciono de la manera que yo considere para ver si la heurística se cumple o no, si hay conformidad o no conformidad, y anoto por qué. ¿No es cierto? Por lo tanto, como les decía, la interfaz bien puede estar en papel, en mockup, en prototipo de baja fidelidad, como sea, ¿no? La salida, por lo tanto, es un listado concreto de hallazgos positivos, por un lado, y de problemas de usabilidad, por otro, con la indicación de cuál heurística fue incumplida. Entonces yo digo, aquí tengo un problema de usabilidad, que es que la persona no atina cómo descargarse el PDF. Entonces, ¿cuál es la heurística que está incumpliendo? Para mi concepto es la HX, ¿no? Entonces, o puede ser al revés. Puedes decir, la heurística H9. Estos son los problemas de usabilidad que encontré con relación a no cumplimiento del H9. ¿Sí? Entonces puedes organizar por heurística y cosas positivas y cosas de problema que encontraste, heurística por heurística. Así es como lo vamos a hacer ahorita en la tarea de preliminar dentro de clase, o puedes hacer al revés, poner el problema que encontraste y listar ese problema como compendiado, cuáles heurísticas nomás, de cuáles heurísticas nomás se deriva, porque puedes tú sumarizar en un solo problema de usabilidad cosas del H3 más H5 más H6, que es lo que yo les recomendaría que sea el informe final del proyecto, porque eso requiere obviamente un análisis más extenso que el tiempo que vamos a tener acá. Por eso acá solo vamos a hacer por heurísticas y no vamos a hacer de todas, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el informe general consolidado de los hallazgos, ¿por qué es consolidado? Porque si somos 5 los que hicimos la evaluación, probablemente los 5 vamos a darnos cuenta de ciertas cosas comunes, ¿no? Entonces yo planteo, tú también, o de los 5, 3 nos damos cuenta, y obviamente en el consolidado solo va una vez. Y habrá cosas que tal vez solo tú te diste cuenta y los otros 4 fallamos en darnos cuenta. Entonces la analizamos, decimos si es verdad, tienes razón, se nos escapó a nosotros, lo ponemos. Entonces al ir consolidando también se va consensuando, digámoslo así. Y además ya en la versión, digamos, completa, se va también priorizando, que vas diciendo, pues, cuál es el nivel de criticidad o severidad que tiene ese problema de usabilidad para saber en qué orden se van a ir corrigiendo las cosas, ¿no?
Y bueno, lo ideal sería entonces que una vez que existe este informe se presente en una sesión general en la que existen todos. Esa sería la primera vez en que todos se ven, porque si fuimos 5, los 5 le entregamos nuestros informes individuales al coordinador. El coordinador entonces consolida los hallazgos haciendo los consensos y luego en la sesión informativa básicamente nos centramos en lluvias de ideas para resolución. Entonces, a diferencia de otros tipos de pruebas en donde uno solamente llega y presenta los problemas y se va, en este caso, en la evaluación heurística se recomienda que haya esta sesión de trabajo donde todos los evaluadores, que ya cada uno hemos visto la interfaz y hemos dado nuestra evaluación apoyada en heurísticas, vamos con lluvia de ideas en donde decimos, a ver, para resolver este problema yo creo que así, el otro dice asado, el otro dice acá, y entonces se establecen ya los lineamientos generales para el rediseño de la interfaz. Entonces yo les recomiendo de manera muy especial que hagan esta sesión de lluvia de ideas. Obviamente esto nos va tal vez implicar reacomodar el cronograma que entregamos hoy en versión 1 para ya poner más detalles, ¿no? Ahora que ya sabemos los subpasos específicos del proceso de evaluación, tal vez ustedes quieran poner ya en su cronograma una fecha concreta donde ustedes se van a reunir para hacer esta lluvia de ideas de rediseño. Y tal vez un pero o condición que tiene esta técnica de evaluación heurística es que los evaluadores tienen que ser lo que Nielsen llama doblemente expertos, es como que él lo llama. Entonces, ¿por qué doblemente expertos? Por un lado, tienen que ser expertos en usabilidad, y no es genéricamente en usabilidad, sino que tienen que entender completamente las heurísticas que están utilizando, en nuestro caso las 10 de Nielsen, o sea, entender qué es lo que cada una de esas heurísticas propone de manera profunda. Entonces, experto en usabilidad, entre paréntesis, experto en las heurísticas que están utilizándose. Y también, dado los estudios que hizo Nielsen, se vio que el mejor efecto se lograba cuando el experto en usabilidad era a su vez experto en el dominio de la aplicación. Entonces, digamos que tú estás evaluando un producto de software que sirve para, yo qué sé, para controlar la máquina Terac 25 de los hospitales que hace radiación para pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ese es un dominio de aplicación muy específico. Entonces, se pediría que los evaluadores que van a utilizar la técnica de heurísticas conozcan de ese dominio y sean dobles expertos, ¿no? Y de esa manera se obtendrían los resultados más óptimos. En nuestro caso, por suerte, nuestro dominio es bastante sencillo, ¿no? O sea, el contexto de las vacunaciones lo conocemos tanto para la parte de vacunarte como tal, como la necesidad de tener un documento. Entonces, podríamos nosotros considerarnos expertos en ese dominio y, por lo tanto, yo creo que sí cumpliríamos con el criterio de doble experto, ¿no? También se dice que obviamente eso no siempre es posible, en cuyo caso se recomienda hacer un training al experto en dominio en el tema de las heurísticas o al experto en heurísticas en el tema del dominio de la aplicación, para que tengan ese background doble con una capacitación previa al proceso de evaluación. Entonces, eso es básicamente, creo, todo lo que tenemos que saber con respecto al proceso como tal. Nada más les he puesto acá nuevamente las heurísticas como para acordarnos. Son 10, pero de estas 10 solamente vamos a revisar unas pocas en esta tarea que vamos a hacer a continuación. Y ahorita no vamos a hablar todavía del informe, porque ese sería ya el informe completo. Lo que vamos a entregar hoy es un informe preliminar, ¿no? Un informe, digamos, rápido sobre lo que vamos a realizar. Entonces, hasta ahí quisiera, bueno, les voy más bien a mostrar la tarea y después de eso, pues, podemos tener cualquier duda o preguntas que ustedes tengan sobre la técnica en general o sobre la tarea que vamos a hacer. Entonces, aquí está la tarea en clase de evaluación heurística preliminar. Entonces, la especificación de la tarea trata de seguir de la manera más apegada posible
el proceso propuesto por Nielsen, ¿no? Entonces, punto número 1, cada integrante del equipo realiza la evaluación heurística de la página web asignada. Es solamente una interfaz la que vamos a analizar, la primera, donde metes los datos, usando las heurísticas de Nielsen, en este caso solamente la 1, la 2, la 5 y la 8. No vamos a hacer todas, no tenemos obviamente el tiempo. Y conforme vas revisando la interfaz, por ejemplo, para la heurística 1, registras tus hallazgos, lo positivo y los problemas. Luego lo mismo para la 2 y así sucesivamente. En una hoja electrónica sería conveniente que previamente se pongan de acuerdo en el formato de esa hoja para que todos llenen el mismo formato, ¿no? Y eso lo van a hacer, van a tener 20 minutos para hacer esto. Si los 20 minutos no fueran suficientes para cubrir todas las heurísticas, pues hasta donde lleguemos. Digamos que solo avanzaste a hacer 3 o solo avanzaste a hacer 2, pues hasta donde llegues en 20 minutos sin apurarte, ¿no? Porque la idea más bien es enfocarte en la interfaz, coger la heurística y empatar. Entonces, ¿qué cosas de la heurística? Recuerden que en el sitio web de Nielsen, para cada heurística hay información adicional, ¿no? La que ustedes revisaron para sacar los ejemplos y demás. Entonces, si todavía tienes algunas dudas conceptuales sobre la heurística, sería bueno primero un par de minutos de volver a revisar la información que tiene el sitio web de Nielsen con respecto a la heurística que te toque ese momento, y ahí sí coger la interfaz y empezar a buscar las cosas positivas y los problemas de usabilidad, anotándolos en tu hoja electrónica. Segundo, el equipo se reúne y ahí vamos a consensuar y consolidar hallazgos. Lo vamos a hacer en equipo. Según el proceso teórico, cada uno le entrega al coordinador y el coordinador consolida, ¿no? En este caso, y para ganar tiempo, nos vamos a reunir entre todos, todo el equipo, los 2 o las 3 personas, y consensuan, comparan notas, ¿no es cierto?, consensuan y consolidan los hallazgos, igual una lista de positivos y una lista de problemas, abriendo una nueva pestaña. Entonces, en el caso del equipo grande, tendríamos 3 pestañas por cada persona, por Ricardo, por Andrés y por Bolívar Andrés, creo que son, y el otro equipo sería Ismael y Brian, 2 pestañas, y la siguiente pestaña, la pestaña adicional, ahí estaría la consolidación, digámoslo así, ¿no? Y esa consolidación, como les decía, en este caso la vamos a organizar o agrupar por heurísticas, las que hayan logrado avanzar a revisar en el tiempo establecido. Y eso sería unos 10 minutos adicionales. Entonces, terminado ese tiempo, pues el coordinador sube la hoja Excel, que tiene los registros individuales y el consolidado, al aula virtual con este nombre. Y regresamos al aula virtual después de media hora, y en el aula virtual el equipo va a hacer la lluvia de ideas y el otro equipo y mi persona vamos a ser solamente observadores silenciosos. Entonces les vamos a escuchar ya después del trabajo que ustedes han hecho tanto individual como grupal al interno. Nosotros solo vamos a ser espectadores de la lluvia de ideas que van a lanzar ese rato ustedes, para ver cómo pueden rediseñar la interfaz durante unos 5 minutos aproximadamente. Les he puesto aquí nuevamente los 2 enlaces, el de citas y el de certificado, para que cada grupo pueda rápidamente ir a la interfaz que les toca analizar. Solamente analizamos la interfaz inicial tal como está, y tal como el ministerio nos lo ha puesto, para ver qué tan, ¿no es cierto?, qué tan críticos podemos ser del trabajo hecho por un ministerio del Ecuador, ¿no?, que se supone que debería ser un trabajo bastante bien afinado. Pero bueno, eso ya lo veremos en la discusión de la lluvia de ideas para el rediseño. Entonces, ya veo que estamos todos, qué bueno. Preguntas, chicos. ¿Dudas con respecto a la técnica o con respecto a la tarea que vamos a empezar ahorita? Es bastante simple, ¿no? Si todo está bien, entonces regálenme por favor un like para además capturar la pantalla. Yo tengo una consulta. Claro, ¿Esto que vamos a hacer ahorita es únicamente para el trabajo de hoy sí. o para el proyecto también? O sea, es para el trabajo de hoy, pero si luego les sirve para el proyecto, bien puede.
Pero sí, claro, como es hecho al apuro e incompleto, luego ven que no, que es mejor repetir de cero, pues también lo pueden hacer. Es decir, los resultados que hoy presenten no son vinculantes para lo que van a presentar en el proyecto. Lo puedes usar si te... Claro, yo lo que me refería era es que estos solo se van a evaluar esta vez, o, o en el proyecto también, o en el proyecto ya de paso ya hacemos las 10 heurísticas. Claro, no, en el proyecto son las 10, obviamente. En el proyecto son las 10 y los evaluadores van a seguir siendo ustedes, porque la técnica de heurística no lo hacen los usuarios, lo hacemos nosotros como equipo evaluador. Entonces, claro, en el proyecto ya tiene que ser completo y el informe también tiene que ser completo. Por eso, obviamente, tenemos más tiempo. Y la nota es aparte, ¿no? Esta nota es una nota que va a tu tarea de clase y ya cuando hagan la entrega oficial, pues irá a la tarea de proyecto. No sé si con eso queda más claro, Andrés. Sí, profe, gracias. Chévere. Entonces, si no hay más preguntas, ayúdenme por favor con el like para capturar la asistencia de hoy. Gracias, Brian, Ismael, Ricardo, me falta Andrés y Bolívar Andrés. Gracias, Andrés y Bolívar, chévere. Entonces, déjenme capturar. Salí horrible en mi captura, pero bueno, ya nada. Ustedes siempre salen bien porque sus fotos son bien chéveres. Entonces, bueno, sin más, entonces en mi reloj es casi 9:50, entonces 9:50 corre tiempo. Yo voy a poner media hora en cada aula individual. Entonces, en este momento voy a setear las aulas. Y ahí el mismo cronómetro nos va a ayudar, ¿no? Para, eh, para que ustedes y yo sepamos el tiempo. Yo voy a estar aquí pendiente, entonces si un equipo necesita que yo entre y les visite y tenga alguna duda, pues con gusto me avisan nomás y yo entro a la respectiva sala. Entonces, me confirman, por favor, un equipo sería Ismael y Brian, ¿verdad? El otro equipo, los dos Andréses, Bolívar Andrés, Andrés Yumiquinga y Ricardo. Entonces, déjenme poner aquí que vamos a tener 30 minutos de cierre y 1 minuto de cuenta atrás para que cierren cuando sean los 30 minutos. Es decir, en total 31 minutos en realidad. Y les voy a mover automáticamente y les voy a permitir que puedan regresar a la sesión principal también si es que quisieran regresar y también me pueden obviamente llamar. Entonces nos vemos chicos en media hora si es que no tienen dudas. Suerte con la tarea. Muy bien, chicos. Espero que les haya ido bien con esta primera parte de la tarea. Ahora vamos entonces a turnarnos, ¿no? Primero vamos a empezar con el equipo más grande de Ricardo y los dos Andrés. ¿Puede el coordinador compartir la pantalla con la interfaz, por favor, que analizaron? Y a continuación, pues cada uno de ustedes puede, o más bien dicho, todo el equipo va a tener 5 minutos para que hagan una discusión libre de lluvias de ideas sobre cosas que podrían servir como insumo para rediseñar esa interfaz. Entonces, en cuanto estén listos, yo empiezo a tomar el tiempo de los 5 minutos. Me avisas, Ricardo. Andrés, sí, Andrés es el coordinador, profe, tal vez el Bueno,
Ya de acuerdo. Profe, ya le comparto, solo estoy ordenando. Tranquilo, solamente me avisas para desde ahí compartir, empezar a tomar los 5 minutos de lluvia de ideas. Igualmente, si les es más cómodo, pueden también compartir alternativamente la interfaz o su hoja Excel de resumen, lo que ustedes crean que sirve más o pasarse de la una a la otra. Guste. Entonces, la idea de esta lluvia de ideas es empezar a tener ya insumos para lo que va a ser las mejoras que se van a proponer en este caso, una interfaz analizada, ¿no? Y que pues son las que ustedes van a luego a someter a pruebas con usuarios finales, ¿no? Para ver si efectivamente logramos una interfaz mejor que la interfaz original, que esa sería la idea. Mientras tanto, también el otro grupo, por favor, el grupo pequeñito de Brian e Ismael, que les toca segundos, vayan también alistándose para tener la posibilidad de que uno de ustedes, quien coordine, comparta y los dos, pues, participen en la lluvia de ideas, también de unos 5 minutitos. ¿Estamos listos, Andrés? Sí, profe, ya ahorita ya les uní a todo. Ok. Entonces voy a compartirles primero la página web, la que vamos a hacer, y de ahí les voy a compartir el Excel general de todos unidos. Como tú gustes, tú comandes. A partir que empiece a contar el tiempo, Ismael, Brian y yo no vamos a decir nada durante 5 minutos, solamente les vamos a escuchar y observar lo que ustedes interactúen ya en esta etapa de propuestas, ¿no? Para la mejora de la interfaz, obviamente basadas en los hallazgos que ustedes tuvieron. Y también pueden comentar las cosas positivas si quieren. Es totalmente, una lluvia de ideas totalmente libre. Ya, profe. Ok, entonces corre tiempo. Dale. Ya. Entonces, buenas tardes, profe. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó revisar la página de solicitud de certificado de vacunación, la MSP. Pues como vemos, es una página muy simple. Es una página muy simple del Ministerio de Salud Pública, el cual no tiene nada llamativo. Se nota claramente que es un formulario a llenar. Hay cosas muy extrañas en esta página. Parece simple uso, pero el mismo hecho de que nosotros estamos ya viéndole, entendemos de una vez que estos campos todavía no están llenos por ningún lado. El mismo hecho nos da el asterisco que está marcado en rojo. Entonces, este es un identificador, el cual nos da a nosotros, a los usuarios, entender que estos parámetros todavía no están llenos del formulario. Otra cosa que, algo positivo que vimos también es como el ejemplo el tipo de identificación. Como ven, nosotros al ver ya como hemos llenado formularios anteriormente y hemos tenido manejo de los formularios, sabemos que aquí es una opción para no escribir necesariamente, porque el mismo hecho de que tiene una marca de agua que dice seleccione y la flechita que está al lado como un icono, nos da a entender que nosotros al aplastar aquí tenemos las opciones diferentes de elegir el tipo de identificación con el que vamos a llenar este formulario. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a llenar cédula de identidad. Como ven, aquí también en la identificación nos está dando aquí sí la opción de escribir, ya que no tiene igual ninguna marca de agua y tampoco tiene ninguna opción como un textbox para darnos a elegir algo por el estilo. Ya, entonces en este caso voy a llenar el mío para hacer un ejemplo simple. Y aquí en la fecha de nacimiento, esto sí es algo negativo que vimos porque en sí nosotros, una que no sabemos el formato de cómo debemos de llenar las fechas de nacimiento debido a que no tenemos una marca de agua con el formato si va día, mes, año, o año, mes, día, o año, día, mes, por ejemplo, en ese aspecto. Además de eso, no sé, el usuario se sorprende porque en sí, como podemos ver, nos da la opción
nos da la opción nosotros de escribir o nos da la opción también de elegir. Pero en sí tampoco no tenemos como en el primer ejemplo que nos dice seleccione. Se puede seleccionar, sí, pero no tenemos un mensaje de ayuda que nos da a entender que podemos seleccionar. Entonces eso es igual algo negativo. Y al aparecer este nos sale igual un correo electrónico el cual tenemos que llenar, el cual vemos que está igual con el asterisco, que es algo muy bueno. Ya, entonces diciéndole esto de las páginas y una breve revisión de nuestra página web que vamos a revisar, les voy a indicar el Excel general de donde están todas las ideas en las cuales congeniamos y en las cuales discutimos para ponerlos ahí. Ya, entonces esto estaba acá. Ya, como ven, tenemos 3 diferentes Excels de nuestros compañeros de las discusiones que tuvimos y las fuimos acoplando aquí. Ya, por ejemplo, en la visibilidad del estado del sistema, en sí los aspectos positivos a rápida vez, como pudimos ver, que se marcan los campos obligatorios con asterisco. Entonces esto es algo positivo, ya que sabemos que tenemos que llenar esos datos que no están llenados desde el principio. A los aspectos negativos no existen comentarios como sobre qué datos llenar primero. Esto es también algo muy importante, ya que cuando nosotros estamos manejando y pusimos primero el tipo de identificación y pusimos la fecha de nacimiento y después la cédula, nos dio un error. Dijo que nuestra solicitud estaba procesando 72 horas. Entonces esto es algo que el sistema, no sé si no se dieron cuenta al desarrollarlo. Entonces debería haber un mensaje de cómo llenar los datos primero, porque mal o bien una persona que se haya olvidado su número de cédula y tiene, hasta eso va llenando los otros datos que sabe y el número de cédula hasta recordar o que le manden por mensaje. Entonces, al ingresar así, no en forma de arriba por abajo, sino en lo que él tiene los datos, en lo que él se acuerda, le va a dar un mensaje de error que es que en 72 horas está procesando su solicitud. Es lo que sale cuando se llenan los datos de forma no de arriba por abajo, sino en diferente orden. Entonces, eso es algo negativo que no da el sistema ese feedback al usuario. Ya, coincidencias entre el sistema y el mundo real. Uno de estos, como les dije, el icono de la flecha en un campo es fácil reconocer, ya que nos dice que podemos elegir una opción de datos. Más que todo, igual la marca de agua que estaba ahí que decía seleccione. Un aspecto negativo, no existe ningún icono que nos ayude a identificar que la fecha debe ser seleccionada o escrita. Además de eso, a eso me refería con igual el formato, ya que mismo podemos borrar y escribir, o al mismo rato nosotros, sin darnos cuenta, solo al aplastar para ingresar datos, ya nos da la opción de elegir. Entonces, eso es algo que el usuario no sabe en sí, a simple vista, sino es ya manejándolo. ¿Ya? Las prevenciones de errores, que se puede seleccionar la fecha y el tipo de documento. Esto va a prevenir bastantes errores, ya que en el caso que tendría que elegir el tipo de documento, tendría que escribir cédula o pasaporte, o quién sabe que no, el sistema no reconozca minúsculas, o no reconozca solo mayúsculas, o primero tenga que ser mayúscula y después minúsculas. Entonces, esas son cosas que nos está previniendo errores al llenar este formulario. Los aspectos negativos, que no existe un formato de ingreso de fechas, como le dije, esto es algo muy complicado, ya que esto le va a dar muchos errores así, al sistema, ya que hay personas que la mayoría de formularios se llena con día, mes, año, por lo general, pero en este caso no, en este caso se está llenando año, mes, día, que son cosas que en sí afecta, le da en sí más carga cognitiva al usuario. Y lo que nosotros queremos es darle menos carga cognitiva al usuario. En el diseño estético y minimalista no encontramos ningún aspecto negativo, ninguno de mis compañeros. No encontramos ninguno, la verdad. Por eso no le pusimos. Creímos, como les dije al principio, es una interfaz muy básica. Es una interfaz básica que no tiene distractores, el cual le va a quitar la atención al usuario y sabe que tiene que llenar el formulario porque solo son 4 campos muy básicos y el cual no tiene ni imágenes ni nada por el estilo, el cual le va a afectar perder la atención del formulario al usuario. Entonces, eso sería nuestra exposición sobre los 4 que revisamos en nuestra página web. Está apagado su micro, profe.
Gracias por hacer. Muchísimas gracias. ¿Puedes, por favor, otra vez compartirnos la interfaz? Ya, profe. Quisiera también escucharles a los otros compañeros. Ricardo, adicional a lo que Andrés nos ha ya explicado, que fue una explicación bastante completa, ¿alguna otra cosa que tú Sí, puedas dar sí, como profe. input para rediseñarlo, ¿no? Bueno, yo anoté sobre el que pertenece a la heurística 2, que es coincidencias entre el sistema y el mundo real. Más me guié por los tips que decían que nunca asumas que su comprensión de palabras o conceptos coincidirá con la de sus usuarios. Y podemos ver que en la página está solicitud de certificación de MSP. Entonces, para cualquier persona extranjera, no sabe que MSP significa Ministerio de Salud Pública. Entonces, podría haber una aclaración ahí en la página, que esa es porque a veces necesitan que sean certificado del Ministerio de Salud Pública. Entonces, creo que también eso sería un que toca corregir. Correcto, gracias, Ricardo. Y Andrés Narváez, ¿tú puedes agregar alguna otra cosa más que se te ocurra como para la versión mejorada de esta interfaz? Bueno, sí, algo que noté también que era, bueno, que estaba igual relacionado con la heurística 2, era que tenía que ser un orden lógico en el momento de llenar los campos, ¿no? Entonces, bueno, de esta parte puedo rescatar que sí está ordenado en orden cronológico. Algo que sí también notamos con mis compañeros era la opción de no identificado, que obviamente al momento de que uno despliega este cuadro para seleccionar, no se entiende muy bien cuando quiere decir no identificado. Y también algo que me pareció que no estaba bien era que si es que se comienza a llenar los campos en un orden que no es el que va tipo de identificación, fecha de nacimiento, genera directamente un error y se eliminan todos los campos seleccionados. Entonces, eso se debería mejorar también, creo. Chévere, gracias. Yo también quisiera agregar un par de cosas, así como lluvia de ideas, ¿no? Es decir, como esta es una lluvia de ideas informal, no es que obligatoriamente todo lo que hemos comentado va a ir en la versión mejorada, pero queda como para analizarlo, ¿no? Una cosa que me molesta a mí de esta interfaz es el hecho de que todos los campos de entrada de texto tienen la misma longitud. Entonces, en tipo no tiene ningún sentido dado que no tienes que digitar, solo seleccionar. Entonces, debería ser un campo súper pequeño que demuestre claramente que es una lista de selección. Identificación es súper confuso porque no creo que el número más grande de pasaporte o visado, lo que sea, tenga tal cantidad de datos. Entonces, debería ser de un tamaño que refleje el tamaño máximo, incluso a nivel de base de datos y a nivel de la lógica de la vida real, que puede tener una identificación, ¿no? Y como bien decía Andrés, un punto importante, si el tipo de identificación dice sin identificación, ¿qué voy a poner en el campo de identificación que es obligatorio, ¿no? Entonces, habría que analizar con los dueños del negocio qué significa ese tipo y si debe ir o no, y si es así, que debe llenar el usuario en identificación y de alguna manera que el usuario pueda consultar eso, ¿no? Tal vez con un signo de preguntita por ahí donde le salga la información o algo así, ¿no? Aclarar ese listado de tipos de identificación. Y igual la fecha de nacimiento es un campo extenso que no tiene mucho sentido, peor aún si te sale ya el calendario como tal, que separa sobre la fecha de hoy. Y dado que estamos hablando de fecha de nacimiento, pues no tiene ningún sentido que empiece con la fecha de hoy. No sé, debería haber una manera intuitiva de navegar. Por ejemplo, yo nací en el año 69 y regresarme hasta el año 69 es doloroso. Y luego, como decía Andrés, ya me deja digitar, pero no me dicen en qué formato. Entonces, no tiene sentido. Y luego, cuando ya llenas campos, te aparece un nuevo campo que es el correo, que tal vez tampoco tiene sentido pedir. Recuerden que la idea es disminuir la carga cognitiva del usuario, no hacerle pensar, como dice Steve Crow. ¿Y para qué pedir un correo y yo mandar al correo para que la persona tenga que abrir su correo y de ahí descargarse cuando directamente yo le puedo ya de una vez aquí, una vez que los datos me reflejen que sí tengo su certificado, pues de una vez ya presentárselo, ¿no? Para que lo descargue o le tome una foto, lo imprima, lo que quiera.
Entonces, esas son algunas de las cosas que se me ocurren. Como bien decían ustedes, a pesar de ser una interfaz sumamente sencilla, aún así tiene varios problemas de usabilidad que tienen que ser arreglados. Eso es lo que yo quisiera, lo que yo quería también comentarles. No sé si de parte del equipo tienen alguna otra cosa adicional que quieran conversar, o si todo está bien, pues regálenme los tres un like y puedes dejar de compartir, Andrés. Ok, chévere, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el mismo ejercicio. El equipo se tomó 7 minutos para hacer su presentación. Como les dije, el tiempo que está previsto es alrededor de 5 minutos, pero más hacia abajo, o sea, no puede ser menos de 5, pero si necesitas más tiempo, pues no pasa nada, ¿no? Porque justamente la idea de una sesión de lluvia de ideas es que haya que haya resultados positivos, en este caso, insumos que sirvan para el rediseño en la siguiente iteración. Entonces, ahora sí, de igual manera, les dejo los controles a Brian e Ismael, el que sea coordinador, por favor, compártanos y pueden empezar su lluvia de ideas de 5 minutos. Bueno, el coordinador es Brian, pero creo que está con un problema en la compa, entonces voy a compartir yo. Ok, no hay problema. No sé si se puede ver ahí. Sí, estamos viendo el Excel. Me avisas cuando estés listo para empezar y para poner el tiempo. Ismael, ¿estás con micrófono apagado? Es que el coordinador es Brian, bro. Ya, ya ahí sí, ya. Ok, ya, Está un poco lento mi compu, no puede activar el no micrófono. hay problema. Entonces, de ahorita te pongo el tiempo y les escuchamos. Bueno, y a nosotros la página que nos tocó fue la del consulta del centro de vacunación. Entonces, como vemos, realmente es una página bastante simple a la vista. Únicamente tiene 3 campos que se deben de llenar, y de estos campos es de lo que nosotros hemos realizado, ¿no? Lo que sería la cédula, nos pide una fecha de nacimiento y confirmar un CAPTCHA. Aquí nos dan unas instrucciones, las cuales pueden ser una guía para las personas que están realizando sus consultas. Y claro, obviamente el botón de Submit, que es el de la consulta. Y acá abajo también nos pone un PDF, que es un cronograma. Entonces, estas son las cosas que nosotros revisamos en este caso para la usabilidad. Y basado en esto hicimos cada uno lo que sería la prueba heurística del sistema. Entonces, ahora sí en el Excel, podemos ir viendo aquí lo que tenemos, que bueno, como cada uno de los integrantes hicimos una revisión de lo que serían las pruebas heurísticas. Entre esto, entonces, para la heurística 1, como vemos, los aspectos positivos que encontramos es que el sistema otorga información adicional al usuario. Es decir, que le está explicando las cosas que vaya a realizar el usuario. Como vemos, ahí nos indica las fechas, nos está poniendo qué debemos llevar, si para la vacunación, todo ese tipo de información que para el usuario es importante no perderse, saber qué es lo que está haciendo realmente, y qué es el principio como tal de la heurística número 1.
Un aspecto negativo es que no informa la razón por la que se pide verificar el CAPTCHA. Únicamente pide que solamente está ahí, no soy un robot. Entonces, así a simple vista no sabemos por qué pide eso, ¿no? Una persona natural que no está relacionada con lo que es este ambiente de informática, que no conoce lo que son los CAPTCHAs, entonces no sabrá para qué realmente tiene que poner eso. Únicamente ya cuando pone en consultar, ahí le va a decir, si no lleno el CAPTCHA, le dice primero debes verificar que no eres un robot, así. Ya, en la heurística 2 pudimos encontrar que utiliza terminología familiar con el usuario promedio. Tiene un lenguaje muy común para las personas que van a realizar la consulta. Como tenemos claro, esta página realmente debe considerar un rango muy amplio de edades, porque las personas que van a realizar la consulta van a ir incluso desde los 14 años. eh, Creo que sería un límite 13, 14 años que van a consultar hasta los 60, 65 años. Entonces realmente debe tener un lenguaje común para que las personas puedan entender. Entonces eso vimos nosotros como una ventaja. Y ya. En la desventaja nuevamente tenemos aquí del CAPTCHA, ¿no? Que realmente, como acabamos de decir, es un rango bastante amplio de fechas con personas que, por ejemplo, ya pasado los 40, 50 años y que no han tenido esta oportunidad de familiarizarse con lo que es la tecnología como tal, las computadoras, no van a entender lo que es el CAPTCHA, entonces van aquí a tener un problema en eso. La heurística 5 como una ventaja, tenemos que indica un formato para introducir la cédula. Aquí es la fecha. Creo que es la fecha. Sí. Un formato para introducir la fecha, entonces eso es parte de la heurística 5 porque nos está dando guías de lo que debemos hacer. Como un aspecto negativo, vemos que el sistema no informa si la cédula tiene un formato incorrecto, sino hasta enviar el formulario. Ya que aquí podemos, por ejemplo, ingresar 2 números y ya la acepta. Entonces, únicamente cuando yo ya envío el formulario me va a decir que está mal, lo que son pasos extra que no deberían darse. En el siguiente, por último, la heurística 8, tenemos que la interfaz es minimalista y que no está sobresaturada. Entonces tenemos aquí es un buen rendimiento porque solamente estamos viendo lo que necesitamos como tal y como vemos son simplemente 3 campos que vamos a utilizar para realizar una consulta sin más detalles. Y como aspecto negativo vemos que contiene un PDF con información que realmente no todas las personas van a querer ver el cronograma, todas las personas que acceden van a ser muy pocos a lo mejor que realmente decidan descargar el cronograma. Entonces puede que este no sea el lugar correcto para el cronograma de la vacunación. Sí. Ya. Como recomendaciones, nosotros pensábamos que primero lo que debería hacerse es explicarse por qué se utiliza un CAPTCHA. ¿Qué es un CAPTCHA? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo están pidiendo? También avisar al usuario directamente que no es el formato ya tal vez cuando cambie de campo o cuando deja de escribir y no cuando se le da la consulta. Y también en vez de poner PDFs, que rara vez la gente va a querer entrar y encontrarse con una información bastante cargada, más bien simplemente poner la información un poco resumida en alguna parte de de la página. Eso. Listo, gracias chicos. Yo también quisiera añadir un par de cosas de lluvia de ideas nada más. Aparte de todo lo que ustedes han dicho, que estoy de acuerdo, me parece a mí que en el caso del CAPTCHA incluso no debería existir, a menos que en el análisis se encuentre una razón valedera para hacer ese paso extra. Yo pienso que no sería necesario, ¿no? Y la otra cosa es un poco el título como tal de la interfaz, consulta tu centro de vacunación, tal vez tendría que ser un título que se corresponda con lo que en realidad se necesita, que no es tanto, o no es solamente consultar el centro de vacunación, sino sobre todo, o además tu fecha y tu hora, ¿no? Porque se entiende lo que te tiene que decir es te toca en tal lugar, en tal hora y a tal fecha.
dando tus 2 datos de cédula y fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que yo diría es que este botón de consulta, que es el que acciona, ya te debería directamente desplegar un PDF que contenga la información que necesita la persona para acercarse a ese lugar, la fecha y hora indicada, y que también pueda ser descargable o pueda ser imprimible si es que la persona así lo desea, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, cuando era la etapa de la tercera edad, con este tema de robot, que nunca, como bien dicen ustedes, lo habían visto, porque no son personas que usualmente necesariamente están navegando páginas web, no conocían de qué se trata y no entendían por qué les decía que podían ser robots. Y por otro lado, no son personas que necesariamente tengan computador o celular a mano para llevar y mostrar. Entonces, probablemente vas a un infocentro para que ahí te den haciendo y te den imprimiendo. Entonces, por eso es importante que la opción del PDF de cita, que en realidad es lo que queremos aquí, o sea, queremos tener el documento de la cita de vacunación, sea tanto desplegable como descargable como imprimible. Y estoy totalmente de acuerdo que todo lo que hace ruido, como por ejemplo este cronograma, no se haga, ¿no? En una investigación experimental tú harías con un grupo de usuarios, el ver si cuántos de 100 usuarios, por decir eso, deciden acceder al cronograma. Y entonces ahí tendrías los números que te dirían que probablemente es el 1% o el 5%, lo que sea de usuarios, y con ese número pues decidirías si costo-beneficio vale la pena la carga cognitiva adicional a los otros 95 usuarios por los 5 que si quisieran y que pudieran encontrar ese cronograma en otra opción, ¿no? Entonces, eso como algunas ideas que les puedo ayudar también para que vayan pensando en la versión mejorada. Ok, ¿puedes dejar de compartir? Gracias chicos a todos, buen trabajo. Al segundo equipo les falta incluir la consolidación, entonces si quieren terminar la tarea pueden incluir, yo sé que el tiempo era corto, así es que pueden hacer la tercera pestaña para consolidar y volver a subir en el aula virtual, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, preguntas con respecto a esta técnica, chicos. Algo que durante el trabajo les quedó como duda metodológica, ¿no? Porque obviamente como todo es como la práctica, estamos recién haciendo nuestras primeras, digamos, veces de trabajo con las heurísticas, pero creo yo que es bastante intuitiva. Sin embargo, pues ustedes me dirán si es que hasta el momento hay alguna duda metodológica del proceso y si no, cuando ya estén haciendo el proyecto y salgan esas dudas, de todas maneras, pues ahí estoy yo para darles el apoyo necesario. Y si no, pues como siempre, regálenme un like para poder avanzar con el segundo método que tenemos que estudiar hoy. Gracias. Me falta Ismael y Bolívar Andrés. Gracias, Ismael. Y Bolívar Andrés, andas por ahí. Chévere, gracias. Ok. Tomo otra foto porque ahora salí mejor. Entonces, vamos ahora a ver la segunda técnica, que es el recorrido cognitivo. De igual manera, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver juntos las diapositivas que se las pueden descargar también del aula virtual, ¿no? Entonces, déjenme preparar estas diapositivas de la parte de recorrido cognitivo. Bolívar Andrés, ¿me puedes por favor confirmar si es que ya se ve en pantalla la diapositiva inicial? Sí, profe, cognitivo, vuelto. ¿Perdón? ¿Sí? Dije el nombre. Ya está bien, gracias. Cognitivo. Entonces, bueno, esta técnica, como ya vimos, es parte de la categoría inspecciones. Una inspección, como ya dijimos, es una revisión formal. El nombre de esta es la segunda dentro de la popularidad. El nombre de esta técnica es Cognitive Walkthrough. En español se traduce como recorrido cognitivo. Y como su nombre lo dice, básicamente consiste en recorrerse, ¿no es cierto?, la interfaz
desde la cognición, desde el intelecto, ¿no? Entonces aquí tenemos de hecho una imagen que un poco refleja lo que pasa, ¿no? Entonces aquí está la persona que nos va a ayudar haciendo el recorrido. Entonces esta persona tiene una, digamos, una consigna que es realizar una tarea puntual que establece la persona que está coordinando esta evaluación con recorrido cognitivo, que en este caso va a ser el coordinador del equipo. Entonces esa es la persona que establece la tarea y no solamente establece la tarea, sino también los pasos puntuales dentro de la tarea, ¿no? Entonces eso se le entrega a quien nos va a ayudar haciendo el recorrido. Esa persona, como habíamos visto en los capítulos anteriores, ya viene con ciertos mapas mentales que están dados por su experiencia anterior. Entonces, tiene la tarea a hacer, tiene una experiencia anterior, tiene al frente la interfaz y procede a realizar, a ejecutar los pasos para realizar la tarea. Y entonces, el evaluador observa y va anotando lo que va viendo en una manera específica y con unas preguntas específicas que son 4, tal como plantea la metodología original. Entonces, ese es el resumen. Vamos a ver a continuación algunos detalles adicionales, ¿no? Entonces, como ya les dije, el recorrido cognitivo es una inspección de usabilidad en la que uno o más evaluadores trabajan una serie de tareas y se pregunta, se tiene un conjunto de preguntas que se responden desde la perspectiva del usuario. Es decir, los que van a hacer el recorrido simulan ser usuarios. Y digo simulan porque no vamos a usar usuarios finales. Nuevamente, es una técnica de inspección que nos permite hacer estas evaluaciones preliminares antes de mostrarle al usuario final. También puedes hacer con usuarios finales, de eso ya vamos a hablar un poquito adelante, digamos, las consecuencias que tiene hacerlo con usuarios finales. Entonces, bueno, en principio no es con usuarios finales, sino nosotros mismos. Entonces, tú consigues personas que te apoyen para hacer, para hacer los recorridos. Y tienen que ser uno o más, ¿sí? Mientras más, mejor en realidad. Y alguien está observando y va anotando. El evaluador lo que va a hacer es el evaluador no manipula la interfaz, lo hace el que recorre. Y el evaluador va viendo al que recorre y va anotando en su registro. Entonces es un enfoque de tareas específico de tareas a la usabilidad y se diferencia de la evaluación heurística, en que la evaluación heurística es una inspección más holística. Holístico significa más general, ¿sí? Entonces, como acabamos de hacer hace un rato, pues tú estás analizando la interfaz, ¿sí? Más que usándola, ¿no? Entonces, en cambio acá, como es enfocado por tarea, ahora sí hay un uso de la interfaz, de lo que se quiera que hagan, ¿no? Y entonces ese uso está dado por la meta que le planteas al que va a hacer el recorrido, y entonces en base a eso, tú como el evaluador vas tomando nota de lo que observas. El principal beneficio de una evaluación de recorrido cognitivo es que es muy efectiva en cuanto a costos y es muy rápida de realizar. Por eso es que yo les decía que en el cronograma realmente no va a representar un tiempo ostensible hacer esta evaluación, este recorrido cognitivo. Y igual que las otras inspecciones, puede ser llevada a cabo antes de tener el desarrollo final, cuando estamos en fase de diseño de la interfaz. Entonces, igualmente puedes utilizar un mock-up hecho incluso en un PDF o en un paper, o en papel incluso, o un prototipo de baja fidelidad como en Figma, ¿no es cierto?, para que la persona vaya simulando el recorrido, aunque no haya todavía obviamente la funcionalidad implementada. Entonces, esto nos va a dar una visión rápida antes de que gastemos tiempo y plata en desarrollar código de un producto que luego resulta que tiene problemas de usabilidad. Este, por cierto, es el enlace, el que ustedes ven acá en la parte de abajo, es el enlace
el enlace de donde saqué esta información y donde ustedes pueden tener mayores detalles. Sobre todo los recomiendo si tienen dudas con respecto a las 4 preguntas, porque en el enlace de este sitio Interaction Design hay una sección para cada pregunta donde se desarrolla un poquito la lógica detrás de la pregunta, ¿no? Porque tú como el que va a observar es el que anotas en tu registro la respuesta y la justificación de la respuesta. Entonces, bueno, vamos a los pasos que son muy simples. ¿Cómo conducir entonces un recorrido? Primero hay que definir la tarea o tareas que los usuarios reales realizarían en la interfaz. Entonces, puede ser una o pueden ser varias. Eso ya depende de cuál sea el alcance de tu revisión. En el caso de la pequeña revisión que vamos a hacer ahorita, van a ser 3 tareas muy simples porque pues no vamos a tener más que, creo que una media hora, que es lo que está planificado para que ustedes hagan la parte práctica con un sitio de ejemplo, ¿no? Entonces puede ser una o varias tareas, tú decides. De cada tarea tienes que dividir en paso a paso. Entonces, por ejemplo, digamos que fuera la pantalla de login. ¿Sí? Entonces, si es la pantalla de login, la tarea es loguearse y los pasos son abrir el navegador, navegar al sitio, darle clic en el botón de login, entrar su nombre de usuario en el campo de nombre, entrar el password en el campo de password y darle clic en el botón que dice login. Entonces, fíjate cómo se ha desglosado cosa por cosa, paso por paso, lo que el usuario tiene que hacer en el orden que lo tiene que hacer para ejecutar la tarea, que en este caso es loguearse. Y estos pasos le das tú a la persona que va a hacer el recorrido. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya el orden está establecido y la persona lo único que tiene que hacer es seguir tus instrucciones. Mi tarea es loguearme, sigo los pasos 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que hace quien recorre, que simula ser un usuario real, pero no lo es. Tú, en cambio, vas en tu hoja de registro anotando las respuestas a las preguntas que son booleanas, es decir, es sí o es no, y la justificación para ese sí o la justificación para ese no. Entonces, tal vez la parte más larga es la preparación del recorrido, que es decidir las tareas y de cada tarea escribir en el orden correcto los pasos, ¿no? Y eso tiene que ser la persona que diseña el recorrido cognitivo, que en este caso va a ser el coordinador. Le vamos a dar un tiempito a cada coordinador para que haga este diseño rápidamente en una hojita Excel, ¿no? Del ejemplo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, paso número 3. Estas son las 4 preguntas que se tiene que preguntar durante el recorrido cognitivo, por cada uno de los pasos de la tarea que estés evaluando en ese momento. Entonces, el primero es, will the user try and achieve the right outcome? El usuario tratará y logrará la salida correcta. Esa es la primera pregunta y la respuesta puede ser sí o puede ser no. Especialmente cuando la respuesta es no, hay que anotar por qué razón. O sea, qué es lo que viste, qué pasó, que no logró ir a la opción correcta y no logró el resultado correcto, ¿no? Luego la siguiente dice, will the user notice that the correct action is available today? Entonces, el usuario se da cuenta que la acción correcta, o sea, la acción que necesita está disponible ahí en la interfaz. Entonces, por ejemplo, tú le dices, ordene el listado por alfabético, y él busca y no encuentra dónde está el icono, el botón, o que le permite hacer ese ordenamiento, ¿no? Entonces, está ahí, pero no lo encuentra. Entonces, tú anotas no y dices por qué. O sea, parece que el icono no es visible, es muy pequeño, no es lo que él está acostumbrado, no está en el lugar correcto, o todas esas cosas, ¿no? Y si dices sí, pues como que ya pasas y significa que todo bien. Recuerden que esto es paso por paso, ¿no? Entonces, la siguiente es, will the user associate the correct action with the output they expect to achieve? Esto dice, pues, si el usuario logra asociar la acción correcta, la acción como la interacción correcta en la interfaz, ¿no? Con la salida que espera. Entonces, ¿qué tal si él, buscando esta opción de ordenar, aplasta un clic en un lado que no es, ¿no? Entonces, no logró empatar la acción con el resultado. Entonces, ahí la respuesta sería no, y tú habrías que poner tu opinión de por qué piensas que no lo logró hacer. Y finalmente, si la acción correcta es ejecutada,
el usuario podrá ver que ha hecho algún progreso hacia la meta final. Entonces, por ejemplo, un típico sí sería que yo le pido descárgueme un ejecutable, ¿no? Y me empieza a salir la barrita que me va diciendo está en 5%, en 10%, en 15%. Entonces, él va viendo que ha habido un progreso. O como decían ustedes hace un rato en las interfaces del Ministerio de Salud, que me dé un mensaje que diga su información está correcta, ¿no? O se ha grabado exitosamente, o le llamaremos, como decían, 72 horas, a cualquier cosa que le indique que efectivamente sí logró hacer y sí hubo un avance, un progreso, o hay un progreso en camino, ¿no? Esa es la segunda pregunta, la cuarta pregunta, perdón. Entonces, nuevamente es booleano, sí o no, y si es no, anotar por qué, ¿no? Y el cuarto y último paso, parecido a la técnica anterior, una vez que cada evaluador finaliza, o sea, digamos que tú lograste conseguir 3 personas que te hagan los recorridos. Entonces, tú como el observador, trabajas con los 3 uno por uno, ¿no? Entonces, el recorrido con la persona 1 vas anotando. Terminas, haces con la 2, haces con la 3. O te repartes si eres un equipo, como en este caso. En todo caso, una vez que se acabe de hacer el recorrido con todas las personas que nos están colaborando, pues nuevamente se hace un compendio de los reportes de cada evaluador en un solo reporte y entonces ahí ya quedará priorizado, porque aquí es importante la priorización, los problemas que se tienen que arreglar. Entonces vamos a usar una escala de severidad que es también propuesta por Nielsen, que ya la vamos a ver en un ratito en la tarea como tal. De todas maneras tengo aquí ejemplos. Entonces quisiera ahorita que veamos juntos este video que dura unos pocos minutos, en donde la persona explica justamente cómo hacer la técnica de principio a fin y da alguna información adicional de la que ya hemos conversado ahorita, ¿no? Entonces, déjenme compartir, asegurarme más bien de que estoy compartiendo sonido. Entonces, voy aquí a... Viste, nunca encuentro las opciones en opciones avanzadas, ¿no? Si ven que yo tengo serios problemas de usabilidad con el Zoom, no sé por qué. Entonces, aquí tengo compartir sonido, me disculpan, voy a regresar entonces al PowerPoint, donde estábamos. Ok. Y estaba en... acá. Y bueno, este video está en YouTube. Entonces, ahí les he puesto el enlace también para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Veamos si funciona. Me avisan si es que hay problemas con el audio, ¿no? Qué triste. Pues no, lo voy a compartir directamente desde el YouTube, entonces. Abierto. Disculpenme, chicos, voy a abrirle por acá, no sé por qué no se deja revisar, pero en todo caso, ya compartí audio, debería funcionar. Me avisan si hubiera problemas. Claro, tengo los anuncios, que no tengo versión premium. Pues por eso, y escuchemos. Profe, está sin sonido, no se escucha. No se escucha, qué triste, y también está sin subtítulos. Inglés, o que si eso ya es algo, déjame regresar acá. Y aquí le voy a volver a poner
Ok, ahorita sí debería salir sonido y subtítulos. Me avisan, por favor. Hello everyone, my name is Kim Hallett and I'm going to show you a handy little human factors evaluation technique called cognitive walkthroughs. They're really handy for walk-up and use technology like ATMs or for making mobile apps where people aren't going to want to take a lot of time to learn your system before they use it. So what is a cognitive walkthrough? Basically you have a bunch of people who get together called evaluators. Usually this is the design team working on the interface. And you go through a list of user tasks that your users are going to want to do. So an example of some user tasks, we're going to take a guy standing in front of an ATM and we're going to say he's going to want to withdraw $60 from his checking account, check the amount of money that he has in his savings account, and deposit a check. And for each of these, we're going to have to make a list of actions that he has to do to get to that goal. So for withdraw $60 from his checking account, we're going to say he's going to need to insert a debit card, enter a PIN number, and tap $60 on a screen. So let's play this out in a scenario. So we have our ATM interface on the left there, and we're going to start with inserting a debit card. We're going to ask 4 questions for each action. The first is, will the user form their goal? And we're going to assume that our user has received his debit card in the mail that says go to your nearest ATM to activate your card. So we'll say yes, he has the goal of inserting his debit card. And then is the user going to be able to locate the correct command or button? On this interface, we're going to say no. He's going to have some trouble because even though the interface has a screen, it doesn't really say insert your debit card to start. It just really has these green lights around the slot, which might be helpful for somebody who's experienced with this, but for a new user, it might cause some problems. So we'll mark no and mark down that there's an issue, and we'll look at it later and come up with a fix for it. But moving on to the next question, will the user know that this is the command that will execute the action that they want? And we'll say yes. And then finally, will the user understand the system feedback? And since the screen changes once you insert your debit card, we'll say yeah, they'll be able to understand it. And then for entering their PIN number, again, the same 4 questions. Will the user form this goal? We'll say yes, it's right there on the screen for them, asking them to enter their PIN number. So that's a yes. And will they be able to locate the correct command or button? We'll say yes, the buttons are right there at the bottom, all of the numbers there. Will they know that this command will execute the action they want? I'll say yes, it's pretty obvious that pressing the numbers at the bottom will execute the action. And then will the user understand the system feedback? And we'll say yes. And then for tapping $60 on the screen to receive $60, will the user form this goal? We'll say, yep, it says right there, fast cash from checking, and it has different dollar amounts, and 60 is one of them. Will the user be able to locate the correct command or button? Yep, it's right there, very bold on the screen. Will the user know that this command will execute the action that they want? We'll say yes. $60, it's very obvious, it's right there. And then finally, will the user understand the system feedback? And at this point, the machine will start giving the money out, so we'll say yes, they'll understand. So some advantages of using the cognitive walkthrough. It's a way to evaluate the learnability of your interfaces without having to actually perform a usability lab study, which can be very costly and take a lot of time. It's very cost saving because it helps your designers connect with the mindset of their users. So as they program the interface, they're likely to do it, in such a way that it won't cause a lot of use errors. And it's still an effective tool for evaluating walk-up and use systems, or I'll say mobile apps as well, where new users need to engage in exploratory learning of their interface. Thank you very much, and thank you for listening. We all know the crazy case. Ok, entonces como vimos en este pequeño video, el ejemplo es muy simple, ¿no? En este caso se analizó una máquina TM, se definió 3 tareas, de cada tarea se definió unos pasos y para cada uno de ellos se va haciendo las 4 preguntas. En el video vimos una versión modernizada de las 4 preguntas, pero la idea es, las ideas tras las 4 preguntas son las mismas, ¿no? Para que en base a estas 4 preguntas tú puedas focalizar tu observación de lo que va haciendo la persona que está haciendo el recorrido, la que te está ayudando, simulando ser un usuario. Entonces, vamos a ver un par de cosas adicionales en el PowerPoint.
antes de hacer el ejercicio, que nos va a tomar un poquito, no nos va a tomar demasiado tiempo, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Sin embargo, quería mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sería un formulario de recorrido que tú le pudieras dar al usuario, a la persona que te va a ayudar haciendo el recorrido para que se guíe, ¿no? Este es sacado justamente del paper que les habíamos mostrado con Tañita. Entonces, lo que hicimos fue crear hojas impresas, en realidad, en donde estaba el título de la tarea, que en este caso es responder este cuestionario, le pusimos una captura de la pantalla, le pusimos también una captura de la ayuda sensitiva que tiene la pantalla, en este caso en mockup, y los pasos, ¿no? Recuerden que es súper importante. Entonces, fíjate que para hacer la tarea de responder el cuestionario, le hemos puesto los pasos uno por uno. Paso 1, en la pregunta 1, haga clic en la opción tal. En la paso 2, seleccione la opción 1 entre las opciones 0 a 10. Entonces, fíjate cómo incluso le estamos dando los valores, ¿no? De prueba. En el caso del video también vimos que se le decía al usuario que su tarea es sacar $60. Entonces no se le dice sacar dinero, sino ya le das con la data, ¿no? En este caso le estamos diciendo que seleccione 1 para en el paso 2. En el paso 3, que es la opción de piel, seleccione la opción True False. En el paso 4, que es la opción de edema, también seleccione la opción True False. Es decir, estos son botones de verdadero o falso que él tiene que escoger. Y entonces, aquí vienen las preguntas. Esta es otra versión de las preguntas. Como ustedes ven, hay la posibilidad de, digamos, cambiar la redacción de las preguntas. Siguen siendo las 4 básicas que se plantean, ¿no? Y la respuesta yes o no. Entonces, si la respuesta es no, en este campo, tú como observador puedes anotar qué es lo que pasó. ¿Sí? Y lo que añade este formulario es lo que les decía, la priorización, ¿no? Entonces, en este caso se ha utilizado una escala de Likert planteada por Nielsen que va de 0 a 3. 0 es un problema cosmético, 1 es un problema menor de usabilidad, 2 es un problema mayor de usabilidad y 3 es una catástrofe de usabilidad. Obviamente, el nivel más alto de severidad tendrá que ser tratado primeramente cuando se resuelvan los problemas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Y déjenme ver si tenía otro ejemplo, no recuerdo. Así, entonces aquí hay otro ejemplo, el que vamos a usar acá, porque obviamente no tenemos tiempo para construir algo así con capturas y cositas, simplemente vamos a hacer una hoja Excel. Nuevamente, aquí tenemos la tarea, en este caso la tarea que se le pide es subir los archivos para los estudiantes, y aquí tenemos los pasos dentro de la tarea. Identificar dónde tiene que dar clic para iniciar la subida, hacer drag and drop del archivo desde su sitio donde está guardado, esperar para que se actualice, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí están los pasos ABCD dentro de la tarea 1. Y aquí otra versión de las 4 preguntas, ¿no? Tratará de lograr el efecto que se desea, notará que tiene la opción correcta para hacerlo, asociará la opción correcta con el efecto y verá el progreso que se está haciendo. Entonces, noten que aquí se está poniendo comentarios tanto en el yes como en el no, ¿no? Entonces dice, sí, el usuario lo logró hacer, tal como la chica iba diciendo, no es bastante obvio, está ahí. Y en el no, que es lo que nos más interesa, pues no, el usuario no logró hacer un drag and drop del archivo, ¿no? Hay que buscar estaba buscando otra manera de hacerlo que no sea drag and drop y la interfaz no le ofrecía, ¿sí? Entonces, esta es la manera como vamos a usar a construir rápidamente un Excel que tenga las 4 preguntas, tarea y pasos de la tarea para mirar a un solo compañero. ¿Sí? Entonces, uno de ustedes va a ser la persona que recorre, simulando ser usuario, y los demás van a tomar nota de las observaciones. Veamos qué más hay acá. Como conclusiones, algunas cosas adicionales. Básicamente, cualquier persona puede ser utilizado, digámoslo así, como el que recorre, el que hace el recorrido cognitivo. Sin embargo, más bien aquí el riesgo es que la persona que haga el recorrido ya sea familiar con la interfaz o con el lenguaje que se está usando.
Porque si ya ha sido familiarizado antes, entonces puede que haya ciertas cosas que nosotros no logramos identificar. Por lo tanto, más bien en el recorrido cognitivo, lo que se procura es que la persona que va a ayudar haciendo el recorrido no conozca previamente de la interfaz. O sea, como si es posible la primera vez que la ve y no tenga ningún contexto de capacitación, que le expliquen, oye, sirve para esto, sirve para lo otro. Por eso es que le das no solamente la tarea, sino los pasos. Entonces, la persona va simplemente a mecánicamente intentar seguir los pasos que tú le pusiste. Esa es la cuestión. Entonces, si tú preparas una lista y pones las preguntas en una hoja de papel, como vimos en el ejemplo que yo les decía que usamos en nuestro paper, tú podrías encontrar cualquier persona en tu propia empresa, en este caso entre tus compañeros, entre tus amigos, entre tus familiares, que te pueda servir como el que va a hacer el recorrido. ¿Sí? Entonces, porque él solamente sigue nuevamente los pasos, tarea por tarea. Quienes tienen que ir anotando las cosas y respondiendo sí o no a las 4 preguntas somos nosotros los evaluadores, ¿no? Ahora, también puedes hacer no con personas que actúen de usuarios, sino con usuarios de verdad. En ese caso, tú puedes preguntar a un grupo de usuarios reales que te ayuden con los recorridos. Pero ahí hay dos desventajas de hacerlo así. Primero, el tiempo que te va a tomar reunir a esas personas, porque tienen que ser personas que representen a personas que en la realidad usarían este sistema o esta interfaz. Y luego el costo, porque en términos ya de, digamos, formales de un estudio de usabilidad, las personas que nos colaboran como usuarios tienen que ser reconocidas por su tiempo con un pago o de alguna otra manera. Además, es importante cuando trabajas con usuarios finales reales, hacer lo que se llama la firma de un formulario de consentimiento, en donde la persona dice que voluntariamente está participando y que no ha sido obligada a participar y de que sabe de qué se trata y de que toda la data que se recolecte puede ser usada. ¿Sí? Entonces, son como todos esos pasos adicionales que tienes que hacer porque ya estás haciendo un estudio, digamos, de laboratorio con usuarios reales. Entonces, pero se puede también usar. Sin embargo, para el proyecto nosotros obviamente no vamos a tener esa posibilidad. Como nosotros ya conocemos la interfaz de la cita o del certificado, ya no podemos hacer ninguno de nosotros de los que recorren. Vamos a tener que pedir a algún amigo, algún familiar, alguna persona que tenga poco conocimiento de esa interfaz, que lo haga, para nosotros poder, en base a eso, tomar las anotaciones. Entonces, bueno, ese es prácticamente todo y tenemos justo el tiempo para hacer el pequeño ejercicio. Les voy a mostrar el ejercicio y antes de hacerlo, pues podemos tener cualquier pregunta que ustedes tengan. Sin embargo, como hemos visto, esto es sumamente intuitivo, ¿no? Entonces, no son técnicas complicadas ni nada por el estilo. Entonces, les voy a volver a compartir, en este caso, el aula virtual. Tengo por acá. A ver si esta de acá. Y vamos a la tarea 2 del día de hoy. Entonces, ¿me puedes confirmar, por favor, Brian, si se está viendo la pantalla del Moodle donde está la tarea de recorrido? Sí, sí se estaba viendo la pantalla de recorrido cognitivo. Gracias. Entonces, ¿cuál es la tarea? Entonces, especificaciones. Primero, el coordinador del equipo va a elaborar el formato. Entonces, un formato muy simple en Excel, en donde esté tarea, pasos, como filas y en columnas, put and paste las 4 preguntas. Que cada uno va a responder con sí o con no y con las observaciones del caso, ¿no? Entonces, le vamos a dar al coordinador 10 minutos para hacer este formulario. El sitio que vamos a revisar, les pido por favor que ahorita no lo abran, porque la idea es que los que van a hacer el recorrido no sepan del sitio con anterioridad. Solamente el coordinador, si desea, en este caso, pues Brian y Andrés, pueden ya darle clic al sitio que se llama Blaze Demo.
Y entonces vamos a definir, yo en primer lugar había pensado 3 tareas, pero pueden hacer solo 2. Si le ves que 3 está muy largo, entonces decidan ustedes, los coordinadores. Ya, Una si en los 10 minutos avanzas a hacer los pasos de la tarea 1 y 2, o si avanzas a hacer los pasos de la tarea 1, 2 y 3. Andrés, te escucho. profe, una pregunta. ¿Y las preguntas qué son? Las preguntas son las 4 preguntas que están en la diapositiva, que están en las diapositivas. Entonces te puedes Ya. descargar el PDF de las diapositivas y ahí dice, estas son las 4 preguntas. Y esas van como columnas. Las puedes dejar en inglés, no pasa nada. Entonces, la tarea 1 es definir una ruta de vuelo, ciudad de inicio y ciudad de destino. La tarea 2 es escoger un vuelo, entonces la interfaz te va a sacar varias posibilidades y la persona tiene que escoger. Y la tarea 3 es comprar el vuelo como tal, esa ya implica meter algunos datos adicionales, por lo tanto esa es la que es opcional. Si en los 10 minutos no avanzas a hacer tareas y pasos, de la 3 no importa, pero vamos a hacerlo hasta la 2 como mínimo. Entonces, eso es el coordinador en 10 minutos que todavía no está corriendo el tiempo, ya lo vamos a correr cuando acabe de explicar. Una vez que, mientras tanto, los demás nos vamos a ir de break. Así es que mis disculpas para los coordinadores que no van a tener break hoy. Segundo, un integrante del equipo va a realizar el recorrido cognitivo. En el caso del equipo de 2, pues no hay de otra, tendrá que ser Ismael el que haga el recorrido y el mismo Brian será el que haga el que llene el Excel con la información, ¿no? Entonces, en el otro equipo sí ya pueden escoger ahorita entre ustedes cuál de los 2 personas que quedan, que sería Brian perdón, no, sería Ricardo o el otro Andrés, va a ser el que haga el recorrido, ¿no? El que actúe de simulador de usuario. Entonces, una persona hace el recorrido y las otras personas registran en la hoja Excel sí o no para cada una de las 4 preguntas con su respectivo comentario. Igual vamos a hacer 10 minutos lo que avancemos, ¿no? Paso 1, paso 2 y si es posible paso 3. Yo pensaría que si avanzamos, pero como es, perdón, tarea 1, tarea 2, tarea 3, pero como cada tarea tiene pasos y hay que poner paso por paso, capaz que solo llegamos hasta la 2, pero no pasa nada. El paso número 3, el equipo se reúne, ahora sí todos, ¿no? Para analizar y consensuar nuevamente la información en un reporte consolidado, se crea una nueva pestaña y en esa nueva pestaña lo que vamos a agregar es la escala de severidad. ¿Sí? Entonces la escala la que vamos a usar es la oficial de Nielsen, la que vimos en el ejemplo es una adaptada que nosotros usamos en nuestro paper, pero la oficial de Nielsen va de 0 a 4, ¿no? Y es esto, 0, aquí no hay un problema, 1 es cosmético, 2 es problema menor, 3 es problema mayor y 4 es una catástrofe. Y finalmente el coordinador sube este archivo como hoja Excel. Entonces, en definitiva, son 10 minutos que ya mismo van a empezar para que el coordinador prepare el Excel con tareas y pasos. La parte más larga va a ser poner los pasos con datos, ¿no? Tú ya dile, escoge esto, escoge lo otro. En el otro dile, escoge tal de los vuelos, ¿no? Entonces tienes que ya hacerte digamos, la revisión de la interfaz y de la data para ya ponerle en los pasos con los datos. Igual en comprar el vuelo ya le pones los datos, pon con esta cédula, pon con este nombre, pon con esta tarjeta de crédito, lo que sea, ¿no? Eso tiene que hacer ahorita en 10 minutos más para que una persona recorra y las demás anoten, y 10 minutos más para que resuman y prioricen. Son 30 minutos en total. Ahorita es 11:26, por lo tanto, desde ahorita corre el tiempo de cada uno de los coordinadores. Les voy a mandar entonces ya a los coordinadores mejor dicho, el tiempo corre desde que les mande a los coordinadores a la sala, ¿no? Entonces le voy a mover a Brian a la sala 1 y a Andrés Rumiquinga, ¿verdad? A la sala 2. Profe, una última pregunta.
Al referirse de pasos, ¿a qué se refiere? Porque las preguntas ya están las 4 y las tareas son las que están en el aula Ajá. virtual y los pasos. Los pasos son campo por campo. Por ejemplo, dice, como te voy a mostrar acá otra vez en las diapos, ¿ya? Déjame ver si tengo, ¿dónde está? Oh, ya la cerré. Sorry, déjame rápidamente mostrarte. No, ¿dónde está? Perdón. No sé por qué se me había cerrado las diapositivas, pero ahí va. Entonces, fíjate que aquí está el ejemplo, ¿no? Si la pantalla es de login, esto ya está dicho. Las preguntas ya están dichas. Lo que tú tienes que hacer es paso a paso, como que le fueras dando instrucción por instrucción a la persona. Abre el navegador, pon este enlace, dale clic en tal botón, en tal campo pon tal dato, en tal otro campo pon tal otro dato, dale clic en este otro botón. O sea, son los subpasos. Fíjate en el otro ejemplo, en el ejemplo de aquí. La tarea ya está, ¿no? Que es llenar el cuestionario. Esa es la que ya te di. Aquí vienen los pasos. Entonces, para llenar el cuestionario, ¿qué tiene que hacer? Fíjate que yo he definido 4 pasos. Primero es llenar este campo, segundo es llenar estos campos, tercero es llenar estos campos y cuarto sería darle clic en este botón, por decirte algo. Entonces, tú en los pasos le vas poniendo detallado, cosa por cosa, acción por acción, que la persona tendrá que hacer para cumplir con esa tarea. Por eso es que te va a tomar unos 10 minutitos y tal vez no avances a hacer de la tercera tarea, tal vez solo avances a hacerlo para la tarea 1 y la tarea 2. No sé si eso te Entonces, aclara. entonces en el Excel tengo que poner igual los pasos. Claro, claro, porque ese Excel le vas a pasar a la persona para que con ese Excel él vaya viendo y vaya haciendo. Lo que la persona no va a hacer es llenar las respuestas de las preguntas, eso vayas a llenar tú. Entonces, ella se guía con la persona, tú no le vas a indicar nada, la persona se va a guiar con el listado de pasos para cada tarea. Y mientras la persona hace, tú vas a ir llenando en tu propia versión del Excel, sí o no, y los comentarios. Esa es la cuestión. Ya, profe, ya ¿Verdad? entendí. Ok, Gracias, profe. entonces en esta primera parte, en estos primeros 10 minutos, nos vamos ¿cómo es esto? De pequeño receso. Las otras personas, Andrés va a preparar hasta las 11:40 el documento y del otro equipo va a preparar Brian. Y ya les voy a poner en las respectivas, ¿cómo es? Aulas pequeñas para la media hora de trabajo. Y cualquier cosa me avisan, yo voy a estar aquí conectada esperando o atenta si ustedes tienen algún comentario. Entonces voy a ver ahorita las salas. Les voy a poner igual de 30 minutitos porque es justo ahorita estamos 11:30 y al final tienen que subir en el aula, ¿no? No vamos a tener tiempo para hacer una presentación como hicimos en el anterior. Entonces les envío para allá, chicos, y si acaban antes de los 10 minutos los coordinadores, pues se reúnen antes y adelantan el trabajo, no pasa nada. Que les vaya súper bien, me avisan cualquier cosa. Hola chicos, cuénteme. Dije, tenemos una consulta en lo que es la escala de severidad. Ujú, O sea, ya hicimos la primera parte de los pasos. ujú. Y Ismael realizó los pasos y fuimos anotando. Pero no entendimos muy bien la escala de severidad, lo que tenemos que Ya. realmente hacer. Verás, en las preguntas que la respuesta fue no, hay problema, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. la idea es decidir si ese problema es una catástrofe, es un problema mayor, es un problema menor o es un problema cosmético. Es tal como está ahí en Mm, la escala. Entonces, es una primera aproximación de cuál es el nivel del problema. Pero solamente para las que tienen no. Entonces, le puedes anotar ahí abajito severidad, 2 puntos y el número o el no.
Nuevamente es catástrofe, mayor, menor o cosmético. Y en el caso de que todos hayan sido así, ya no ponemos nada. Claro, esos no, porque los que está así significa que ahí no hubo problemas, entonces eso no tiene severidad. Ujú. Ya, Entonces no ponemos, es que en nuestro caso no hubo ninguno con no, profe, porque la página estuvo bastante sencilla de utilizar. Que todo está bien. Bueno, en ese caso, pues no hay a quien ponerle severidad si es que no encontraron ningún problema, que también es válido, ¿no? Porque puede ser que esté muy bien hecho. Ujú. Yo seguí, o sea, en teoría los pasos que yo hice para hacer para la definición de la ruta y escoger el vuelo, bueno, lo esperado. No hubo ninguna, sí, si ustedes no encontraron ninguna novedad, pues no hay ninguna severidad que asociar, solamente donde haya habido un no, ahí es donde se puede hacer eso. Ajá. Eso, chicos. Muchas gracias. Entonces, terminen Muchas gracias. nomás y ya voy a mandar un mensajito general porque ya no nos avanzamos a reunir en el aula. Pues nada más suben en el aula, suben el archivo y ya nos vemos la próxima clase. Eso sería. Ya, profe, muchas gracias. Ok, chao, chao. Pues sí.